de la cruz del apostolado de Villa de San Miguel. También damos la bienvenida de modo particular a las parejas de recién casados. Mientras nos preparamos para recibir el Santo Padre de los Ramos de los estudios para participar en las reuniones generales, donde se dividimos la recepción de la Pontificio y función de gracia. Además, les informamos que al finalizar la audiencia, los policías pueden participar en la zona de nuestra Casa de Peregrinos, que se celebrará en la Basílica de San Pedro a las 11 horas.
热烈欢迎讲中文的朝圣者们。牛头交通之际，我们提醒您，参加公开接见的入场券始终是免费的，并仅由交通所发行。此外，我们通知大家，在公开接见的最后，凡是愿意的人，还可以参与正午12时在圣伯多禄大殿为朝圣者举行的弥撒圣祭。Bom dia! Uma cordial saudação de boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa. Além das pessoas com mineirinhas por conta própria, participam dessa audiência os seguintes grupos: de Portugal, Grupo de Escoteiros de Montijo; do Brasil, Grupo de Peregrinos. Enquanto nos preparamos para receber a padronização, lembramos que os bilhetes de entrada nas audiências e celebrações dos principais são sempre gratuitos e fornecidos exclusivamente pela protetora da Carta Pontifícia. Comunicamos também, ao final da audiência, aqueles que desejarem poderão participar na Santa Missa para os peregrinos às 12 horas, na Basílica de São Pedro. صباح الخير. تحية خالصة باللغة العربية إلى جميع المؤمنين الحاضرين هنا اليوم في ساحة القدس بطرس، لا سيما المجموعات الكاثوليكية من الأشياء والرعايا والربانيات والهيئات والاجتماعات والحفلات الكبيرة. تحية خاصة للمؤمنين الحاضرين من جمهورية العراق. إلى المؤمنين الحاضرين من الجمهورية العربية في سيسيليا، إلى المؤمنين الحاضرين من العراق المحبة، إلى المؤمنين الحاضرين من جمهورية لبنان، إلى المؤمنين الحاضرين من المملكة اليهودية الهاشمية، إلى المؤمنين الحاضرين من جمهورية مصر العربية. بينما نستعد لاستقبال ثلاثة البابا، نذكركم أن البطاقات بمشاركة الإدارات أمام عيالنا المجانين، وتجبر حصولا من إدارة شؤون بيت البابوي. علاوة على ذلك، ونوضح في نهاية المحاضرة عامة بمن يشاء مشاركة الرجال إلى علم الاشتراك، الذي يتم الاحتفال به إلى جريدة القدس بطرس في ساحة الثانية عشرة. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam nas serdecznie w rodzinie Polski. Oprócz osób kierownych, którzy indywidualnie stali obecni, organizatorzy i uczestnicy konferencji zatytułowanej Przebaczamy i Prosimy o przebaczenie, zorganizowanej w 60. rocznicę biskupów polskich i biskupów niemieckich oraz organizatorzy wystawy Urównanie dla Europy towarzyszącej konferencji. Delegacja Akademii Kujawsko-Pomorskiej z Bydgoszczy obchodząca 25-lecie istnienia. Bracia i kapłani ze Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Kolonii Zagranicznej w Poznaniu. Pielgrzymi z Wielkiej Tarnowskiej. Pielgrzymi z Parafii Bożego Świętego Jana Chrzciciela między Rzeszów. Szczególnie serdecznie witamy i pozdrawiamy Panu Bożenków. Przygotowując się na spotkanie z Ojcem Świętym, przypominamy, że bilety wstępne na audiencję są zawsze darmowe i wydawane wyłącznie przez prefekturę Delegackiego. Ponadto informujemy, że poza
bezpieczeństwa obejrzymy miasto. Gdybyśmy mogli liczyć na podniesienia ekonomiczne, rozpocznie wkrótce admisję. Przygotujmy się do zmienianego słowa i otrzymania błogosławieństwa. Dziękuję.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos de Radio Vaticana, Vatican News, estamos conectados con la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre León XIV de este miércoles 10 de diciembre del año 2025. Desde los estudios de Radio Vaticana reciban el cordial saludo de los miembros de la redacción en lengua española de Vatican News y de quien les habla, el padre Joan Pacheco. Aquí les acompañamos y en las imágenes también el recorrido de el Santo Padre saludando a los fieles en la Plaza de San Pedro, la bendición a los niños también durante este día de la audiencia. Así que es un momento especial, un momento para acompañar y agradecemos a las emisoras que nos acompañan este día retransmitiendo esta audiencia general de el Santo Padre. Radio Santa María de Toledo en España, también Popular, Televisión Murcia, España, Telmón TV en Alicante, algunas emisoras también en América Latina, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Cáritas, Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María en Guatemala, Radio María en El Salvador, Radio Luz, Producción Ágape de El Salvador. Además a todas las emisoras que nos acompañan, entre ellas también Radio María Venezuela, en Estados Unidos Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada TV en Galveston, Santa Teresita Radio en Palm Beach, también EWTN Radio y Televisión, y ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización. Gracias a todos los que nos acompañan este día a través de los diversos medios de comunicación. Este miércoles, como vemos también el saludo de los fieles y la bendición del Santo Padre para todos los presentes, de manera especial para los niños también, a quienes imparte la bendición. Esta mañana con la presencia de los fieles en la Plaza de San Pedro, en el que continúa el ciclo de catequesis de este jubileo 2025, dedicadas a Jesucristo, nuestra esperanza, que ha sido el tema a lo largo del jubileo, durante cada audiencia general y cada audiencia que ha sido también jubilar, dedicada a Jesucristo, nuestra esperanza. Y en este cuarto capítulo, sobre la resurrección de Cristo, los desafíos del mundo actual, el Santo Padre continúa con el tema de la Pascua de Jesucristo, esa invitación también a vivirla, ciertamente en este tiempo también especial de preparación, este tiempo que ya estamos viviendo del Adviento y de preparación a la Navidad. Así que cada catequesis, cada momento también nos prepara para que abramos nuestro corazón a Jesucristo. Tiempo del Adviento, tiempo de preparación.
También el Papa durante este tiempo va a presidir algunas celebraciones que nos ayudan a hacer ese camino de el Adviento, de vivir nuestra fe, de encuentro también con los peregrinos. Repasemos algunos de los eventos que el Santo Padre, también encuentros, celebraciones que va a presidir en los próximos días. Por ejemplo, ya muy cercano, el próximo viernes 12 de diciembre, la memoria de la Santísima Virgen María de Guadalupe, a las 4 de la tarde, a las 16 horas, hora de Roma, en la Basílica de San Pedro. El Santo Padre presidirá la Santa Misa en honor a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Luego también en el calendario está presente el 14 de diciembre, que será el tercer domingo de Adviento. El obispo de Roma celebrará la Santa Misa a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro, con ocasión de el jubileo de los encarcelados. Será este próximo jubileo el que vamos a vivir. El miércoles 24 de diciembre, también en el calendario del Papa, solemnidad de la Natividad del Señor. El romano pontífice presidirá la Santa Misa de Nochebuena, también conocida como la Misa de Gallo. Será a las 22 horas en la Basílica de San Pedro. Es este calendario de las celebraciones del Papa que ya conocemos. El jueves 25 de diciembre, solemnidad de la Natividad del Señor. El Papa celebrará en la Basílica de San Pedro a las 10 horas la Santa Misa del día de Navidad. Y posteriormente, al mediodía, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, impartirá la bendición Urbi et Orbi. Luego el 31 de diciembre, solemnidad de María, Madre de Dios, a las 17 horas en la Basílica de San Pedro. El pontífice dirigirá las primeras vísperas y el Te Deum en acción de gracias por el año transcurrido. Sí, serán algunas de las celebraciones previstas para este mes de diciembre. En imágenes de Vatican Media continuamos con las imágenes de la Plaza de San Pedro, luego de este saludo, de este recorrido de Papa en su Papa móvil para saludar, bendecir y acercándose para compartir también la catequesis de este día. La catequesis que se han dedicado durante todo este 2025 al tema de la Pascua de Jesús. También nosotros somos invitados a vivir este momento. Agradecemos a los medios que nos acompañan, que siguen esta transmisión de Radio Vaticana y de Vatican News. Allí las imágenes para el comienzo de la catequesis de este miércoles 10 de diciembre del año 2025. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale. El Santo Padre da comienzo ahora a esta audiencia general que introduce con la señal de la cruz. Nos disponemos a recibir su palabra. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Giuseppe di Arimatea si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce
lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Parola del Signore. Luego del saludo litúrgico para el comienzo de la audiencia, escuchamos la proclamación de la lectura bíblica, que en esta ocasión corresponde a la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos 17 al 21. Lo escucharemos en los diferentes idiomas que hacen parte de la audiencia general: francés, inglés, alemán, español, chino, portugués, árabe y polaco. Al inicio también lo escuchamos en italiano. A reading from the Gospel of Luke. Joseph of Arimathea went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then he took it down, wrapped it in a linen cloth, and laid it in a rock-hewn tomb where no one had ever been laid. It was the day of preparation, and the Sabbath was dawning. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukasevangelium. Josef aus Arimathäa ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Und er nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch niemand bestattet worden war. Das war am Rüsttag, kurz bevor der Sabbat anbrach. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, José de Arimatea fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era un día de preparación y ya comenzaba el sábado. Palabra del Señor.恭读圣路加福音。有一个人名叫若瑟，他去见比拉多，要求耶稣的遗体。他把遗体卸下，用殮布裹好，安葬在有岩石凿成而尚未葬过人的墓穴里。那天是预备日，安息日快到了。以上是天主的圣训。Leitura do Evangelho de São Lucas. José de Arimateia foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. فذهب يوسف الرامي إلى بيلاطس وطلب جثمان يسوع، ثم أنزله عن الصليب ولفه في كتان ووضعه في قبر حفر في الصخر لم يكن قد وضع فيه أحد. وكان اليوم يوم التهيئة وقد بدت أضواء السبت. كلام الرب.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Józef z Arymatei udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień przygotowania i szabat zaczynał jaśnieć. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos, hermanas, buenos días. Benvenuti tutti. Bienvenidos todos. Il mistero della morte ha sempre suscitato nell'essere umano profondi El interrogativi. misterio de la muerte siempre ha suscitado profundas preguntas en el ser humano. De hecho, parece ser el acontecimiento más natural y al mismo tiempo más natural que existe. Es natural porque todos los seres vivos de la tierra mueren. È innaturale perché il desiderio di vita Es antinatural porque el deseo de vida y de eternidad que sentimos para nosotros mismos y para las personas que amamos nos hace ver la muerte como una condena, como un contrasentido. Molti popoli antichi hanno sviluppato riti e usanze legate Muchos pueblos antiguos desarrollaron ritos y costumbres relacionados con el culto a los muertos para acompañar y recordar a quienes se encaminaban hacia el misterio supremo. Hoy, en cambio, se observa una tendencia diferente. La muerte appare una specie di tabù. La muerte parece una especie de tabú, un acontecimiento que hay que mantener alejado, algo de lo que hay que hablar en voz baja para no perturbar nuestra sensibilidad e tranquilidad. Spesso per questo si evita anche di visitare i cimiteri. A menudo por eso se evita incluso visitar los cementerios donde descansan aquellos que nos han precedido a la espera de la resurrección. Dunque, la morte è davvero l'ultima parola ¿Qué sulla después de la nostra vita? muerte es realmente la última palabra sobre nuestra vida? Solo el ser humano se plantea esta pregunta, porque solo él sabe que debe morir. Ma l'esserne Pero ser consapevole consciente de ello non lo salva no dalla le salva morte. de la muerte, Anzi, sino que in un en certo cierto senso sentido lo appesantisce le agobia rispetto a más que tutte le a altre todas las creature demás viventi. criaturas vivientes. Gli animali soffrono certamente e si rendono conto che la morte è prossima. Los animales sufren sin duda y se dan cuenta de que la muerte está cerca, pero no saben que la muerte forma parte de su destino. No se preguntan por el sentido, el fin o el resultado de la vida. Nel constatare questo aspetto si dovrebbe allora pensare Al constatar este aspecto, se debería pensar entonces que somos criaturas paradójicas e infelices, no solo porque morimos, sino también porque tenemos la certeza de que este acontecimiento ocurrirá, aunque ignoremos cómo y cuándo. ci scopriamo consapevoli e allo stesso tempo Nos descubrimos conscientes y al mismo tiempo impotentes. Probablemente de ahí provienen las frecuentes represiones, las huidas existenciales ante la cuestión de la muerte. Sant'Alfonso Maria de Liguori nel suo celebre scritto San Alfonso María de Ligorio, en su famoso escrito titulado Preparación para la muerte, reflexiona sobre el valor pedagógico de la muerte, destacando que es una gran maestra de vida. di vita. Sapere che esiste e soprattutto meditare su di essa Saber que existe y sobre todo meditar sobre ella nos enseña a elegir qué hacer realmente con nuestra existencia. pregare per comprendere ciò che giova Rezar para comprender lo que es beneficioso de cara al reino de los cielos y dejar ir lo superfluo que en cambio nos ata a las cosas efímeras. Es el secreto para vivir de forma auténtica, con la conciencia de que el paso por la tierra nos prepara para la eternidad.
Eppure molte visioni antropologiche attuali Sin embargo, muchas visiones antropológicas actuales prometen inmortalidad inmanente y teorizan sobre la prolongación de la vida terrenal mediante la tecnología. Es el escenario del transhumanismo que se abre camino en el horizonte de los retos de nuestro tiempo. La morte potrebbe essere davvero sconfitta con la scienza. ¿Podría la ciencia vencer realmente a la muerte? Pero entonces, ¿podría la misma ciencia garantizarnos que una vida sin muerte es también una vida feliz? L'evento della risurrezione di Cristo ci rivela El acontecimiento de la resurrección de Cristo nos revela que la muerte no se opone a la vida, sino que es parte constitutiva de ella como paso a la vida eterna. la Pasqua di Gesù ci fa pregustare La Pascua de Jesús nos hace pregustar, en este tiempo aún lleno de sufrimientos y pruebas, la plenitud de lo que sucederá después de la muerte. L'Evangelista Luca sembra cogliere questo El evangelista Lucas parece captar este presagio de luz en la oscuridad cuando al final de aquella tarde en la que las tinieblas habían envuelto el Calvario escribe: era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Questa luce che anticipa il mattino di Pasqua già brilla. Esta luz que anticipa la muerte de Pascua ya brilla en la oscuridad del cielo que aún parece cerrado y mudo. Le luci del sabato per la prima ed unica Las luces del sábado por primera y única vez anuncian el amanecer del día después del sábado, la nueva luz de la resurrección. Solo questo evento è capace di illuminare fino in fondo. Solo este acontecimiento es capaz de iluminar hasta el fondo el misterio de la muerte. En esta luz y solo en ella se hace realidad lo que nuestro corazón desea y espera. Che cioè la morte non sia la fine, ma il passaggio verso Que la muerte no sea el fin, sino el paso hacia la luz plena, hacia una eternidad feliz. Il risorto ci ha preceduto nella grande prova della morte. El resucitado nos ha precedido en la gran prueba de la muerte, saliendo victorioso gracias al poder del amor divino. Así nos ha preparado el lugar del descanso eterno, la casa en la que se nos espera. Nos ha dado la plenitud de la vida en la que ya no hay sombras ni contradicciones. Grazie a Lui, morto e risorto per amore. Gracias a Él que murió y resucitó por amor, con San Francisco podemos llamar a la muerte hermana. Esperarla con la certeza de la resurrección nos preserva del miedo a desaparecer para siempre y nos prepara para la alegría de la vida sin fin. A continuación, la síntesis y saludos también en los diferentes idiomas. Leur sentiment respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, le mystère de la mort a toujours suscité chez l'être humain de profondes questions. Il apparaît comme l'événement le plus naturel et en même temps le plus surnaturel qui existe. Plusieurs peuples anciens ont développé des rites et des coutumes liés au culte des morts pour accompagner et se souvenir de ceux qui allaient vers le mystère suprême. Seul l'être humain se pose des questions sur la mort,
car lui seul sait qu'il doit mourir. Saint Alphonse-Marie de Ligorie, dans son célèbre écrit « Préparation à la mort », réfléchit sur la valeur pédagogique de la mort en montrant comment elle est une maîtresse de vie. Savoir que la mort existe nous enseigne à choisir ce que nous voulons faire de notre existence. L'événement de la résurrection du Christ révèle que la mort ne s'oppose pas à la vie, mais en fait partie comme passage à la vie éternelle. La Pâque de Jésus nous fait goûter d'avance la plénitude qui arrivera après la mort. La mort n'est pas la fin, mais le passage vers la pleine lumière, vers l'éternité bienheureuse. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente le persone di lingua francese. Saludo cordial a las personas de lengua francesa, en particular a los peregrinos procedentes de Francia, especialmente de las diócesis de Rennes, con el obispo Monseñor Pierre Dornelas. Fratelli e sorelle, Hermanos, hermanas, en este tiempo de Adviento, pidamos al resucitado que nos convierta en centinelas que preparen y aceleren el triunfo definitivo de su reino, el del amor. Que Dios los bendiga. Vous saluons en langue italienne, le Saint-Père vient de dire. Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins venus de France, et spécialement du diocèse de Rennes avec Monseigneur Pierre Dornelas. Frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, demandons aux ressuscités de faire de nous des veilleurs qui préparent et hâtent le triomphe ultime de son royaume, celui du règne de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, in today's catechesis, we continue our reflection on the Jubilee theme of Jesus Christ, our hope, by considering death in the light of the resurrection. As human beings, we are aware that our life here on earth will one day come to an end. Our present culture tends to fear death and seeks to avoid thinking about it, even turning to medicine and science in search of immortality. The gospel passage we listen to invites us to look forward to the dawn of the resurrection. Jesus has passed from death to life as the first fruit of a new creation. The light of his victory illuminates our own mortality, reminding us that death is not the end, but a passing from this life into eternity. Therefore, death is not something to be feared, but rather a moment to prepare for. It is an invitation to examine our lives and so live in such a way that we may one day share not only in the death of Christ, but also in the joy of eternal life. I extend a warm welcome this morning to all the English-speaking pilgrims and visitors
taking part in today's audience, especially those coming from England, Wales, Malta, Uganda, Australia, Japan, Malaysia, Singapore, and the United States of America. I pray that each of you and your families may experience a blessed Advent in preparation for the coming of the newborn Jesus, Son of God and Savior of the world. God bless you all. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Ansprache des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das Geheimnis des Todes stellt den Menschen vor grundlegende Fragen. Nur der Mensch stellt die Frage nach dem Tod. Nur er weiß darum, dass er einmal nicht mehr sein wird. So entwickelten bereits frühe Kulturen verschiedene Riten und Bräuche zur Begleitung der Sterbenden und zum Gedenken der Toten. Heute hingegen tendiert man vielfach dazu, den Tod zu verdrängen. Bisweilen sucht man auch mit Hilfe von Wissenschaft und Technik eine wie auch immer geartete Unsterblichkeit zu erlangen. Kann das gelingen? Und wäre ein unendliches Leben hier auf Erden ein glückliches Leben? Die Unabwendbarkeit und das Dunkel des Todes verlieren erst im Licht des Glaubens ihren Schrecken. Nur die Auferstehung Jesu Christi gibt Hoffnung. Der Tod wird zum Übergang ins ewige Leben, zu dem Leben in Fülle, das wir auf Erden voller Sehnsucht erwarten. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua alemana, en particular a los participantes de la conferencia. Perdonamos y pedimos perdón. Se celebra en relación con la exposición Reconciliación para Europa. Agradezco este importante evento y animo a todas las personas de buena voluntad a que se comprometan con la reconciliación y la paz entre los pueblos. Der Heilige Vater hat gesagt: Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache, insbesondere an die Teilnehmer der Konferenz Wir vergeben und bitten um Vergebung, die in Verbindung mit der Ausstellung Versöhnung für Europa stattfindet. Ich danke für diese bedeutende Veranstaltung und ermutige alle Menschen guten Willens, sich für Versöhnung und Frieden zwischen den Völkern einzusetzen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren.
Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre cómo la resurrección de Cristo ilumina el misterio de la muerte, que siempre ha suscitado en el ser humano profundos interrogantes. La Pascua de Jesús, en efecto, nos revela que la muerte no se opone a la vida, sino que es una de sus partes constitutivas, como un paso a la eternidad. Además, el acontecimiento pascual nos hace gustar anticipadamente, en medio de las pruebas y los sufrimientos presentes, la plenitud de aquello que sucederá después de la muerte. El resucitado nos ha precedido en la gran prueba de la muerte y la ha vencido gracias al poder del amor divino. Por eso, preparar el momento de la muerte con la esperanza cierta de la resurrección nos preserva del miedo, nos ayuda a tomar buenas decisiones, nos libera de lo superfluo y nos dispone a la alegría de la vida que no tiene fin. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos enseñe a vivir cada día a la luz del misterio pascual, caminando con esperanza hacia el encuentro definitivo con Él. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座辖服，并特别降福儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，在继续耶稣基督我们的希望的要理讲授系列之际，今天让我们在复活的光照下对死亡做出省思。作为人类，我们知道自己在尘世的生命终将走到尽头。当今的文化往往畏惧死亡，并尽力回避思考死亡，甚至求助于医学和科学来寻求永生之道。然而，我们刚刚聆听的福音章节邀请我们展望复活的曙光。耶稣从死亡走向生命，成为新受造物的出国。他胜利的光芒照耀我们自身的死亡，提醒我们死亡并非终结，而是从现世的生命迈向永生的通道。因此，死亡并非值得恐惧之事，反而是一个需要我们做好准备的时刻。死亡邀请我们审视自己的生活，好使有一天我们不仅能分享基督的死亡，也能共享永生的喜乐。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone de lingua cinese. Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, abran sus corazones a la gracia que Dios no cesa de dar en abundancia a los hombres a lo largo de la historia. A todos mi bendición. 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。亲爱的弟兄姐妹们，天主在历史的进程中不断丰厚地赏赐人类恩宠，
愿你们向这恩宠敞开心扉。我降福大家。Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração no Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O mistério da morte suscita profundos questionamentos no ser humano, diante do seu desejo de vida e anseio de eternidade. A ressurreição de Cristo nos revela que a morte não é um fim, e a realidade não se opõe à vida, mas à parte constitutiva dessa, como passagem para a plenitude da eternidade com Deus. A Páscoa de Cristo faz-nos já pregustar essa plenitude que ocorrerá após a morte. O ressuscitado nos precedeu na grande prova da morte, saindo dela vitorioso, graças ao poder do amor de Deus. Assim, preparou-nos um lugar de felicidade plena, uma casa onde somos esperados e na qual não há lugar para sombras e contradições deste mundo. Por isso, com São Francisco, podemos olhar para essa passagem como a nossa irmã morte e aguardá-la com a firme esperança da ressurreição. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Un cordial saludo a los fieles de lengua portuguesa, en modo especial al grupo de Scouts de Montijo. Per coloro che credono nella risurrezione di Cristo, para quienes creen en la resurrección de Cristo, la muerte no es el fin, sino el comienzo de la eternidad. Como peregrinos de esperanza en esta vida, caminamos hacia su plenitud en la casa del Padre. Dios los bendiga. Eis a tradução das suas palavras. Uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa, de modo especial ao grupo de escoteiros de Montijo. Para aqueles que creem na ressurreição de Cristo, a morte não é o fim, mas o início da eternidade. Como peregrinos de esperança nesta vida, caminhemos rumo à sua plenitude na casa do Pai. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم على فصح يسوع المسيح وعلى أنه الجواب النهائي
على تساؤل الإنسان في الموت، وذلك في إطار تعليمه في الموضوع الرئيسي: يسوع المسيح هو رجاؤنا. قال قداسته: سر الموت كان دائما لغزا يثير تساؤلات الإنسان حول معنى الحياة ونهايتها، فالموت طبيعي لكل الكائنات الحية، لكنه يظل غريبا للإنسان بسبب وعيه وخوفه من الفناء ورغبته في الحياة والخلود. الإنسان وحده يعي أن الموت حتمي، وهذا الوعي يثقل قلبه ويجعله عاجزا أحيانا عن مواجهة الحقيقة. التكنولوجيا والعلوم لا تستطيع أن تمنح الإنسان الحياة الخالدة. قيامة يسوع المسيح وحدها من بين الأموات تبين لنا أن الموت ليس نهاية، بل مرحلة انتقالية إلى الحياة الأبدية، وتفتح أمام الإنسان نور الرجاء والخلود، وتؤكد لنا عدم الفناء الأبدي، وتهيئنا لفرح الحياة التي لا تنتهي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. Los invito a reflexionar sobre el misterio de la muerte y la vida con esperanza, conscientes de que Cristo resucitado nos ha precedido en la prueba de la muerte, la ha vencido y nos ha abierto las puertas de la vida eterna. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. أدعوكم إلى أن تتأملوا في سر الموت والحياة برجاء، مدركين أن يسوع المسيح القائم من بين الأموات سبقنا في محنة الموت وانتصر عليه وفتح لنا أبواب الحياة الأبدية. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Tajemnica śmierci zawsze budziła w człowieku głębokie pytania. Liczne współczesne wizje antropologiczne często obiecują immanentną nieśmiertelność lub przedłużenie życia ziemskiego dzięki technologiom. Natomiast fakt zmartwychwstania Chrystusa ujawnia, że śmierć nie przeciwstawia się życiu, lecz stanowi jego integralną część. Wyłącznie w świetle zmartwychwstania nasze serce może zrozumieć, że śmierć nie jest końcem wzbudzającym lęk, ale przejściem do szczęśliwej wieczności, do domu, w którym jesteśmy oczekiwani. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi. Saludo cordialmente a los polacos, en particular a los organizadores y participantes en la conferencia dedicada al mensaje de reconciliación que los obispos polacos enviaron a los obispos alemanes hace 60 años, que cambió la historia de Europa. Le parole di quel documento
perdoniamo e chiediamo perdono. Las palabras de ese documento, perdonamos y pedimos perdón, sea para los pueblos hoy en conflicto un testimonio de que la reconciliación y el perdón son posibles cuando nacen del deseo mutuo de paz y del compromiso común. En verdad, por el bien de la humanidad. Los bendigo a todos. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie Polaków, zwłaszcza organizatorów i uczestników konferencji poświęconej orędziu pojednania, jakie biskupi polscy skierowali do biskupów niemieckich 60 lat temu, a które zmieniło historię Europy. Niech słowa tamtego dokumentu "przebaczamy i prosimy o przebaczenie" będą dla zwaśnionych dziś narodów świadectwem, że pojednanie i przebaczenie są możliwe, gdy rodzą się z obustronnego pragnienia pokoju i wspólnego działania w prawdzie dla dobra ludzkości. Wszystkim Wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Estoy profundamente triste por la noticia de el continuo conflicto entre Tailandia y Camboya. Hemos tenido víctimas entre militares y civiles y que han tenido que abandonar sus casas. Dirijo mi cercanía con la oración a estas poblaciones y pido a las partes de cesar inmediatamente el fuego y de retomar el diálogo. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Doy un cordial saludo y bienvenida a los fieles de lengua italiana. En particular, saludo a los miembros de la familia carismática camiliana, al Departamento del Comando de Aviación del Ejército de Viterbo, al grupo de jóvenes Feder Manager, a la Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, al Liceo D'Annunzio di Pescara y al Instituto Fermi de Leche. Saluto infine i giovani. Por último, saludo a los jóvenes, a los enfermos, a los recién casados. Hoy celebramos la memoria de la Santísima Virgen María de Loreto. Queridos jóvenes, aprendan a amar y a esperar en la escuela de María. Queridos enfermos, que la Santa Virgen sea su compañera y consuelo en el sufrimiento. Y ustedes, queridos recién casados, confíen a la Madre de Jesús su camino conyugal. A tutti la mia benedizione. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Estamos llegando hacia el final de esta audiencia general. Antes de despedirnos, queremos recordar algunas de las palabras del Santo Padre, el Papa León XIV, en esta catequesis. El acontecimiento de la resurrección de Cristo nos revela que la muerte no se opone a la vida, sino que es parte constitutiva de ella como paso a la vida eterna. La Pascua de Jesús nos hace pregustar en este tiempo aún lleno de sufrimientos y pruebas la plenitud de lo que sucederá después de la muerte. El resucitado nos ha precedido en la gran prueba de la muerte, saliendo victoriosos gracias al poder de el amor divino. Con estas palabras del pontífice nos despedimos. Un feliz día para todos. El padre Joan Pacheco, en nombre de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticana y Vatican News. Reciba nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Amen.